Muy bien, esta sería la segunda parte de el video que habíamos hecho anteriormente, donde vamos a comenzar a desglosar el tubo digestivo. Ya abordamos lo que es el esófago, específicamente la porción abdominal del esófago. Entonces vamos a pasar a su continuación, que sería el estómago. Bien, el estómago es la porción dilatada o ensanchada del tubo digestivo que se encuentra especializada en la función de digestión de los alimentos. Bien, aunque parcialmente, hasta cierto punto también se encarga de almacenarlo. Ya sabemos que en esa función contiene lo que se denomina jugo gástrico, que se encarga de disolver en una mezcla química el contenido alimenticio, volviéndolo lo que se denomina quimo. El quimo significa jugo. Bien, que sería una mezcla ya semilíquida que va a comenzar a pasar hacia el intestino delgado y luego al grueso para que se absorban ahí entonces los nutrientes específicos en cada uno de los lugares. Bien, entonces básicamente se encarga de almacenar los alimentos y se encarga de digerirlos. Importante detalle que el estómago va a variar su forma, o sea, su contorno, mejor dicho, sus relaciones y su posición, dependiendo de en qué contexto se le estudie. El estómago totalmente vacío es solamente un poco más grueso que el intestino grueso, vale la redundancia. Sin embargo, es capaz de almacenar de 2 a 3 litros de alimentos. Bien, entre esa mezcla de jugo gástrico y el alimento, el quimo que se va a convertir en esa parte. Bien, entonces también va a variar mucho de la contextura física del paciente, dependiendo del hábito corporal de cada uno. Por ejemplo, la persona asténica, que es el paciente alto y delgado, el estómago puede alcanzar hasta el hipogastrio. Entonces va a depender mucho esa ubicación. El estómago va a tener forma como de letra J. Si lo apreciamos en esta posición acá, se la voy a dibujar al lado, tiene forma de letra J por sus dos contornos o bordes que, recuerda, anteriormente habíamos denominado curvaturas, menor y mayor. Bien, entonces, describiendo a grosso modo la superficie externa del estómago, lo vamos a dividir en 4 porciones, que aquí lo tenemos en colores, lo vamos a dividir en esta imagen también para que lo podamos apreciar. Una primera porción, que es esta de acá, que es la porción más elevada, más alta, se denomina fundus gástrico o fondo del estómago. Es la porción más elevada y la que se encuentra en contacto con lo que sería la cúpula diafragmática del lado izquierdo. Importante este fondo del estómago porque el aire que se deglute, como es aire, tiende a ir hacia arriba buscando la porción más superior, y es por esto que en radiografías, principalmente radiografías de tórax, donde se puede ver debajo del diafragma, se ve como esa silueta, esa burbuja de aire que se corresponde con lo que es el fondo gástrico. Bien, allí en la radiografía se le conoce como cámara gástrica. Vamos a tener otra porción, que sería esta de acá, que es la región de entrada al estómago, que se denomina cardias. Ya eso también lo habíamos comentado. Luego tenemos la porción más grande del estómago, que es todo esto, que es el cuerpo del estómago, y lo que resta distal al cuerpo es lo que se denomina porción pilórica. Ahora, esta porción pilórica se va a dividir en un antro pilórico, que es esta porción más ensanchada justo al lado del cuerpo, un canal pilórico, que es donde se va estrechando el antro, y por último el píloro, que es el orificio, el esfínter que comunica el estómago con el duodeno, que es la porción más proximal del intestino delgado. Bien, entonces ahí tenemos ya las divisiones. Recuerde que aparte de esto podemos hablar en el estómago de una cara anterior, que es esta que estamos viendo acá, y una cara posterior, que es esa que estaría allá detrás, que es la que se encuentra en contacto con el lecho gástrico, que ya también lo vamos a comentar más adelante. Bien, dos porciones más que también ya hemos mencionado son sus curvaturas. Una curvatura menor, pequeña, que se encuentra en continuación, en continuidad con lo que es el borde derecho del esófago, y una curvatura mayor, que es la que le da ese aspecto en forma de letra J, que se encuentra del lado izquierdo, orientada hacia el lado izquierdo. Bien, básicamente el estómago, como habíamos mencionado del cardias, acá esta porción se encuentra a nivel de la vértebra de T11, o podríamos decir que es lo mismo, que justo al lado el cardias se encuentra a nivel del sexto cartílago costal del lado izquierdo. Bien, entonces recuerde, se comunica superiormente con el esófago, a través del cual recibe el bolo alimenticio, y se continúa distalmente con el duodeno, que es donde pasa ya el quimo para ser absorbidos los nutrientes. Entonces,
Si hacemos un corte ya para acabar con esta imagen, donde podemos apreciar el contenido interno del estómago, vemos primero la mayor parte del estómago tiene una superficie lisa dentro, pero recuerde que el estómago se distiende cuando está lleno, por lo tanto, un estómago vacío se ve así, con este aspecto como de rugosidades que vamos a denominar pliegues gástricos. Sin embargo, el estómago totalmente lleno, con esos 2 litros de alimento que puede soportar, esos pliegues se van a alisar, o sea que vamos a ver una superficie totalmente lisa. Importante, y es que cercano a la curvatura menor del estómago vamos a tener una serie de pliegues gástricos que siguen un trayecto longitudinal, y a eso se le conoce como canal gástrico, que sirve para el paso rápido de sustancias que no necesitan inicialmente ser digeridas en el estómago, como por ejemplo el líquido del agua, que simplemente pasa directo al intestino para ser absorbido. Entonces, importante con relación al estómago en esa parte anatómica son las relaciones que tiene. Primero, vamos a hablar de lo que serían las relaciones anteriores y luego relaciones posteriores del estómago. Las relaciones anteriores, o sea, las estructuras que se encuentran delante del estómago, son principalmente 3. La vamos a enumerar acá. Vamos a tener al músculo diafragma, vamos a tener al hígado, específicamente al lóbulo izquierdo del hígado, y por último tendríamos lo que sería la pared anterolateral del abdomen. Esas son las principales 3 relaciones anteriores del estómago. Bien, entonces en lo que serían las relaciones posteriores tenemos un detalle. Primero, para estudiar estas relaciones que vamos a hablar ahora, estamos en el contexto de un paciente en decúbito supino, o sea, acostado mirando hacia el techo. En ese paciente de decúbito supino, el conjunto de estructuras sobre las cuales descansa el estómago se denominan lecho gástrico. Recuerde, como habíamos hablado en la mama, del lecho de la mama, simplemente son las estructuras sobre las cuales descansa ese órgano en la posición de decúbito supino. Entonces, vamos a enumerar cuáles son esas estructuras que forman parte del lecho gástrico de superior a inferior. Y básicamente todas se pueden ver en esta imagen, por eso la trajimos acá. De superior a inferior, ¿cuál es el contenido del lecho gástrico? Primero, músculo diafragma. Aquí lo tenemos, o sea que el diafragma es tanto una relación anterior como posterior. Debajo tenemos, seguimos en ese sentido de superior a inferior, tenemos el riñón izquierdo y su glándula suprarrenal. Tenemos el vaso, vamos a tener debajo del riñón y la glándula suprarrenal a la arteria esplénica, que recuerde es la rama más voluminosa del tronco celíaco. Debajo vamos a tener el páncreas, que es esto que vemos acá, y debajo del páncreas tenemos el mesocolon transverso, esa hoja peritoneal que vemos ahí, que también le hemos descrito en la introducción a lo que es el peritoneo. Bien, eso en general serían las estructuras que forman parte del lecho gástrico. Entonces ya con eso podríamos pasar a lo que es la vascularización e inervación del estómago. Bien, igual, vamos a tomar como punto de partida, habíamos mencionado las diferentes ramas de lo que es el tronco celíaco, que es este de acá. Dijimos que el tronco celíaco se dividía en 3. Una arteria gástrica izquierda, una arteria hepática común y una arteria esplénica. Bien, ¿qué pasa con la vascularización del estómago? Bueno, recuerde que el estómago es un órgano intraperitoneal, está cubierto por peritoneo en todas sus caras, anterior, posterior. Pero ¿qué pasa? Ese peritoneo, cubriéndolo en su cara anterior y posterior, deja como paso libre para que las arterias transiten cerca del estómago lo que serían sus curvaturas. O sea que básicamente la principal vascularización o el principal suplidor, las principales arterias que irrigan el corazón, caminan por lo que son sus curvaturas. Entonces, vamos a dividir esa principal vascularización en las arterias que se encuentran en la curvatura menor y las arterias que se encuentran en la curvatura mayor. Bien, vamos a hacer esa otra gráfica de este lado. Esta gráfica de la izquierda nos va a servir para saber de dónde provienen esas arterias. Entonces, curvatura menor del estómago. Vamos a tener 2 arterias. Siempre en ambas curvaturas tenemos una arteria que viene desde el lado izquierdo y otra que viene del lado derecho, que al final se unen en la curvatura, se anastomosan, se encuentran. En la curvatura menor, ponerle una E acá para no confundirlo, vamos a tener a las arterias gástricas. Una arteria gástrica izquierda
y una arteria gástrica derecha. La podemos apreciar acá. Mire la arteria gástrica izquierda aquí y mire la arteria gástrica derecha de este lado. Mire que ahí en la curvatura se unen, se encuentran y se anastomosan. Recuerda que una anastomosis es una unión. Entonces, desglosamos. Arteria gástrica izquierda, ¿de dónde viene? Míralo aquí, del tronco celíaco. Arteria gástrica derecha, ¿de dónde viene? Bueno, para eso usted tiene que saber que la arteria hepática común se va a bifurcar en lo que es una arteria hepática propia y una arteria gastroduodenal. De lo que es la arteria hepática propia, entonces sale la arteria gástrica derecha. Entonces ya sabemos de dónde viene la gástrica izquierda y de dónde viene la gástrica derecha. Mira aquí hepática propia, desprende la gástrica derecha. Mira aquí la gástrica izquierda que viene directo del tronco celíaco. Perfecto. Ahí tenemos las arterias que se encuentran en la curvatura menor. Curvatura mayor del estómago. Igual tenemos dos arterias que en este caso se denominan gastromentales o anteriormente gastroepiploicas. Tenemos una arteria gastro o mental izquierda y tenemos una arteria gastro o mental derecha. ¿De dónde viene la gastromental izquierda? Y mírala aquí de este lado. Es una rama colateral de la arteria esplénica, que es esta de acá. Vamos a ponérselo aquí. Gastromental izquierda, ¿de dónde viene? De la arteria esplénica. Y usted sabe que esa arteria esplénica viene del tronco celíaco. Ya sabe de dónde se origina todo. Arteria gastromental derecha es esta de acá. ¿De dónde viene la arteria gastromental derecha? Pues de la arteria gastroduodenal. ¿Y de dónde viene la arteria gastroduodenal? Ya vimos de este lado que es una rama de la hepática común. Y usted sabe que la hepática común se origina del tronco celíaco. Bien, o sea que ahí básicamente ya hemos dicho de dónde se origina todo hasta su origen, valga la redundancia, que en este caso es el tronco celíaco. Bien, si hasta ahí estamos claros, entonces seguimos con lo siguiente, y es que aparte de las principales arterias que se encuentran a nivel de las curvaturas, que son estas 4 que hemos mencionado acá, vamos a tener otras arterias que complementan la vascularización del estómago. Son un grupo que se denominan arterias gástricas cortas y otras que son las arterias gástricas posteriores, que en esta imagen no las veo. Bien, fácil en el caso del origen, y es que tanto las gástricas cortas como las posteriores son colaterales de la arteria esplénica. Mire la arteria esplénica donde va caminando posterior al estómago. Recuerde que habíamos dicho que forma parte del lecho gástrico. Y en su trayecto, mire cómo desprende las gástricas cortas y allá detrás las gástricas posteriores. O sea que básicamente ahí tenemos ya todo resumido con relación a la vascularización del estómago. Esa relación posterior del estómago con la arteria esplénica es sumamente importante porque, por ejemplo, una patología frecuente del estómago que son las úlceras, en este caso úlceras gástricas, úlceras pépticas gástricas, si se encontrasen en la cara posterior del estómago y llegasen a erosionar toda la pared del estómago y lo perforan, una complicación puede ser que ese jugo gástrico que está dentro comience a salir a través de ese agujero que acaba de provocar la úlcera y puede lesionar la arteria y producir un sangrado. Y recuerde que la arteria esplénica es la rama más voluminosa del tronco celíaco, o sea que sería un sangrado importante. Entonces, aparte de esto, recuerde el drenaje venoso de esto sería satélite. Ya conocemos el concepto de satélite, son las mismas, son venas que tienen el mismo trayecto que las arterias, las acompañan y comparten el mismo nombre. Bien, al final entonces, todo ese drenaje venoso va a terminar ¿dónde? En la vena porta hepática. Con relación al drenaje linfático, vamos a tomar prestada esta imagen de acá. El drenaje linfático del estómago va a ir hacia varios nódulos linfáticos, dependiendo los vasos linfáticos que acompañan a qué vena y esa vena a qué arteria, como por ejemplo tenemos los nódulos linfáticos gastromentales, que son estos de acá que se encuentran a nivel de la curvatura mayor, pero también tenemos a los nódulos linfáticos gástricos izquierdos. Bien, entonces en su mayoría se pueden ir hacia esos grupos de nódulos linfáticos, pero al final terminarían todos en lo que serían los nódulos linfáticos celíacos, que es igual de donde se origina la vascularización. En el caso de la inervación, vamos a tener
lo que serían los nervios vagos para el componente parasimpático, como siempre, recuerde ahora un tronco vagal anterior y no posterior, y tendríamos el componente de los nervios esplánico-abdominales, en este caso, perdón, de los nervios esplánicos mayores, en este caso, que pertenecen a la división toracolumbar, específicamente torácica, de lo que es la distribución del sistema nervioso simpático. Bien, aunque al final haremos un resumen de esa inervación para ver las funciones, recuerde desde ahora que el sistema nervioso simpático disminuye lo que es la actividad peristálsica a nivel del tubo digestivo, mientras que el sistema nervioso parasimpático promueve la peristalsis a nivel del tubo digestivo, o sea que promueve en este caso lo que sería la digestión y el tránsito gástrico y posteriormente la defecación.